¿Cuál fue la ley aprobada para que se crearan las EPS? Ley 100 de 1993. Ahí Ya se crean llevamos las 30 EPS. años. Al principio de la ley 100 eran 157 EPS. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Tú coger 157 intermediarios para entregarle plata pública para que contraten a las clínicas y hospitales para que atiendan a la gente. Se han liquidado la mayoría, que se quiebran, porque muchas de esas eran empresas de papel. Algunas creadas por politiqueros, hay EPS que la clase política construye a su acomodo, otras creadas por grandes consorcios, todas creadas con la cédula, porque usted crea un EPS y si a usted la superintendencia la autoriza, recibe billones de pesos. Eso es una cosa pues que no pasa sino en Colombia. Pero además usted recibe billones de pesos sin auditoría. Usted le entregan esa plata anticipada y usted tiene que responder entonces por la atención, Es ¿cierto? como una kermés con el billete de los colombianos, lo que me querés decir. Exactamente. ¿Qué ha pasado en 30 años? Esas EPS tenían que contratar clínicas y hospitales y a la fecha de hoy les están debiendo 23 billones de pesos. Tienen deudas, el Estado les giró de manera anticipada y ellas no pagaron a las clínicas hospitales, es decir, hay una quiebra. Cuando el señor Alejandro Gaviria dice, es que si se aprueba la reforma, la salud se va a quebrar el sistema. No, el sistema no se va a quebrar, es que el sistema ya está quebrado desde cuando él era ministro y él lo sabe muy bien. Gobierno de 23, Santos, ¿no? el gobierno de Santos, 23 billones de pesos. Mire todo este billete del que estamos hablando, Ley. Pero aparte de eso, y vamos a explicar este detalle, a los colombianos les han hecho creer que el que lo atiende es la EPS y que la EPS pone la plata. No, el que la atiende es la IPS y la plata la ponemos los colombianos. Por eso cuando hacen las encuestas, preguntan, ¿usted está de acuerdo con que se elimine la EPS? Lo raro es que la gente no diga toda, no, porque a la gente le metieron en la cabeza que la salud es la EPS. ¿Sí me entendés? El No, 70%. espérate que se te pausó un momentico, de que cuando dicen que eliminen la GPS, ¿qué es lo que pasa? Que Es cuando hacen la decir, encuesta. cuando le preguntan en las encuestas, ¿usted está de acuerdo con que eliminen las GPS? Pues la Ajá. gente va a decir que no, porque la gente no diferencia entre EPS e IPS. La IPS es el centro de salud donde usted lo atienden. Entonces la gente dice que no mayoritariamente porque no diferencia eso. Son 30 años diciéndole a la gente que su salud es la EPS. Entonces, ¿qué ha pasado? Han quebrado clínicas, han quebrado hospitales, pero además hay leyes de la República Levy que le han permitido que la EPS construya sus propias clínicas y hospitales. Y todo ¿Qué parece vamos a ser mover? que esto lo construyen con los recursos de los colombianos. ¿Me estás Sí, escuchando? sí, sí, ya que me moví porque tenía como mala conexión, pero dale. Bueno, entonces resulta que las leyes de la República le permitieron a las EPS que hicieran algo que se llama integración vertical. ¿Qué es integración vertical? Yo recibo toda esa plata del Estado, tengo mi propia clínica, me contrato a mí mismo, entonces yo tengo mi clínica, me contrato por el precio que sea, me pago lo que yo quiera y por supuesto hago un gran negocio, eso se llama la integración vertical. Ajá. Entonces, evidentemente, ¿qué pasó en Colombia? Se empezaron a construir clínicas, pero en el norte de Bogotá, en las grandes ciudades, y se dejó la mitad del país sin infraestructura porque el interés fue en las grandes ciudades, pero solo en una parte de las grandes ciudades. Tú sabes, por ejemplo, en Bogotá, el 75% de las clínicas están en el norte de Bogotá y en el oriente. El sur de Bogotá está desprovisto porque simplemente yo construyo donde yo quiera para contratarme a mí mismo y ahí también viendo prepagadas, servicios complementarios y eso se volvió un gran negocio. ¿Qué pasó? Que se supone que todo el mundo tiene el carnet, Levi, pero porque el Estado paga por todo.